Tengan un cordial saludo, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con un nuevo tema. El tema es triángulos. Ya, profesor, ¿qué es un triángulo? Ustedes se preguntarán. Un triángulo es una figura geométrica formada por tres lados y tres ángulos internos y tres ángulos externos. ¿Ya? O sea, en conclusión, viene a ser la unión de tres puntos consecutivos. ¿Sí? Y los elementos que voy a reconocer van a ser los siguientes. A, B y C van a ser los ángulos internos. ¿Por qué internos? Porque están dentro del triángulo. X, Y y Z van a ser ángulos que externos. ¿Por qué ángulos externos? Porque están fuera del triángulo, pues si te das cuenta. Ahora, M, O y P vienen a ser respectivamente los lados de mi triángulo. ¿Ya? Los lados. Eso no hay problema. Clasificación. Clasificación según sus ángulos tenemos ¿cuál? El acutángulo. ¿Sí? Según sus ángulos tenemos el acutángulo. Un triángulo, ojo, triángulo acutángulo va a ser aquel en el cual sus tres ángulos internos sean menores que 90. ¿Sí? Cada uno de ellos va a ser menor que 90 grados. Por eso se le llama acutángulo. Ahora, el triángulo rectángulo, ojo a triángulo rectángulo, es el triángulo en el cual su ángulo va a ser ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí? O sea, va a tener un ángulo recto. Por eso se llama rectángulo. ¿Ya? Ahora, el obtusángulo, ¿sí? Es el triángulo en el cual este ángulo, el más grande que tú ves, va a ser ¿qué cosa? Mayor que 90 grados. ¿Sí? Viene pues de ángulo obtuso. Un obtuso siempre es mayor que 90 grados. En este caso, triángulo obtusángulo va a ser aquel que tiene un ángulo mayor que 90. Ahora, la otra clasificación es según sus lados. Tenemos el equilátero. El equilátero es el que tiene sus tres lados iguales, y los tres ángulos que ves aquí también van a ser iguales. ¿Y cuánto va a valer cada uno de ellos? 60 grados. Ah, ya, o sea, este vale 60, 60, 60. Eso es un equilátero. El isósceles es el que tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. Mira bien, debajo de este lado se encuentra un alfa. Y debajo de este lado también se va a encontrar un alfa. Eso quiere decir que las figuras van a ser congruentes. Escaleno. Si te das cuenta en el escaleno, todos los ángulos internos son diferentes. Y todos los lados que ves aquí también van a ser diferentes. Por eso se llama escaleno. Ahora, propiedades, que es lo que más me interesa saber. Como habíamos visto, A, B y C son ángulos internos. ¿Y a qué es igual la suma de ángulos internos? Pues la suma de ángulos internos es igual a 180. Profesor, X, Y y Z son ángulos externos. Ah, entonces la suma de los externos, ¿a qué es igual? 360. ¿Sí? Internos, 180. Externos, 360. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular un ángulo exterior, solo un exterior, o sea, un ángulo exterior, el de rojo, ¿cómo lo obtengo? Simplemente sumando dos internos. Entonces, digo lo siguiente. Suma de dos internos, me va a dar que un ángulo externo. Suma de dos internos, un externo. ¿Sí? Y listo. Vámonos ahora con los ejercicios. Práctica en clase, ejercicio número 1, te piden hallar X. Si ves en el ejercicio número 1, 60, 50 y X respectivamente son ángulos que internos. Y si son ángulos internos, profe, ¿cuánto deben sumar? 180. Ah, entonces lo planteo acá. X más 60 más 50 igual a 180. X más ¿cuánto? Súmame esto. ¿Cuánto es? 110 igual a 180. Despéjame el X. Esto ya es fácil para ti porque ya hemos trabajado esto. El 110 pasa a restar al 180. ¿Cuánto me da ese resultado? 70. Primer ejercicio resuelto. Profe, el 2. El 2 me piden hallar X más Y. Ya pues, este ángulo vale X más 20 y es un ángulo interno. Este de acá también es un ángulo interno. Y este de acá también es un ángulo interno. ¿Cuánto suman los ángulos internos? Suma de ángulos internos, mira bien la figura, 180. Entonces sumamos rápidamente X más 20
más 40 más y más 50 igual a 180. Ahora, agrúpame términos. 20 más 40 más 50, ¿cuánto me va a dar eso? 20 más 40, 60. 60 más 50, otra vez 110. Listo. X más Y, como son variables diferentes, las dejo como están. Y esto es igual a 180. Nuevamente, 110 pasa a restar el 180, me va a quedar ¿cuánto? 70. ¿Y aquí qué me va a quedar? Pues el X más Y. ¿Y qué me pide el ejercicio? Hallar X más Y. ¿Cuánto es X más Y? 70. Resuelto. Listo. Ahora las 3. Me dice hallar el valor de X. Profesor, el X es interno, pero el 150 no es interno, es externo. El 140 también es externo. Ah, entonces, ¿cómo le hago para completar estos ángulos internos que ves aquí? Ya pues, si tú miras la gráfica, tengo una línea. Y una línea, recuerda que siempre me iba a formar, ¿qué cosa? Un ángulo llano. ¿Y cuánto vale el ángulo llano, profesor? ¿Te acuerdas o no? Eso ya lo hemos hecho. 180. Para que esté más claro, aquí tengo la explicación más gráfica. ¿Recuerdas? Ángulo llano, ¿cuánto deben sumar los dos ángulos? 180. Si yo quiero hallar un ángulo, simplemente resto 180 menos el ángulo que tengo ahí. Si fuera así, profesor, lo mismo, es la misma gráfica, solamente que está girada. ¿Cuánto deben sumar estos dos? 180. Ahora, si yo quiero hallar el A, fácil, 180 menos el ángulo que está aquí. Súper sencillo. Entonces, aquí, ¿cómo le hago? Si esto es 150, recuerda que con este debe llegar a 180. ¿Y cómo lo obtengo? Fácil, simplemente restando. 180 menos 150 me va a dar el 30 que falta. ¿Cuánto vale este ángulo? 180 menos 140 me va a dar 40. Para que estos dos pues sumen 180. Si no suman 180 está mal, pues. Acá también hay un llano. Ahora sí, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180. X más 30 más 40 igual a 180. ¿Cuánto suma aquí? 70. 180. Despéjame el X. Pasa a restar aquí. Sería 110. Listo. Sencillísimo. Ahora aquí. Si te das cuenta, los tres ángulos que están aquí son ángulos externos. ¿Y cómo resuelvo yo eso, profesor? Aquí está. La suma de los ángulos externos, o sea, de los tres ángulos externos, de los tres externos, ¿cuánto es? 360 grados. Ahí, entonces aquí lo planteo. Digo lo siguiente, ¿ya? Digo, aquí ya lo tengo planteado ya rápidamente, ¿sí? Como son ángulos externos, los externos, ¿cuánto suman? 360. Entonces procedemos a resolver. Súmame los números, ya te había enseñado eso, los números. 180 más 180, 360. 360 más 180, 540, profesor. Listo. Menos x con menos 2x, menos 3x. Signos iguales se suman a menos 3x con menos 7x me va a dar en total menos 10x. ¿Sí? Menos x y menos 2x, menos 3x. Menos 3x con menos 7x, menos 10x. Signos iguales se suman, recuerda, y se queda con el signo del mayor. Igual a cuánto? A 360. Listo. Ahora sí, como aquí el 540 es mayor que el 360, entonces me conviene el 360 pasarlo aquí a restar. ¿Ya? Y aquí lo voy a hacer así, paso a paso, para que entiendas. El menos 10x pasa con el signo cambiado. 10x. ¿Cuánto me esta resta? Fácil, 180. Igual a 10x. El 10 que está multiplicando aquí pasa a dividir el 180 y tengo que el valor final de x es 18. Súper sencillo. Ahora aquí, en la 5. ¿Cómo trabajo la 5? Fácil. Yo tengo un triángulo en el cual tengo que hallar el x. Pero profesor, me falta hallar este ángulo. No sé cuánto vale. Muchos se preguntarán. Sí lo podemos hallar fácilmente. ¿Cómo? Igualando estos dos ángulos. ¿Pero por qué igual esos dos ángulos? Porque aquí en la gráfica me dicen que estos dos lados, ¿qué van a hacer? Van a ser iguales. Y si los dos lados son iguales, ¿de qué triángulo estamos hablando?
Estamos hablando de un isósceles. En un isósceles voy a tener dos lados iguales y dos ángulos iguales. Ahora, la otra duda es, profesor, ¿acá le pongo X? No, pues, porque si tú miras la gráfica, este X es un obtuso, es muy grande. ¿Tú crees que va a valer acá también X? No, pues, porque no se parecen los ángulos. Cambio, estos de acá sí. Y aparte son los dos lados que están iguales. Ah, y entonces, por criterio, este ángulo tiene que ser 36. Ya, ustedes deben de saber reconocer eso. Y como en todo triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180. ¿Cuánto me es toda esta suma? 72. Más X igual a 180. El 72 pasa a restar el 180 y tengo como resultado final 108. Fácil. Ahora aquí, hallar X. Ya, ¿cómo hallar el X? Este está más fácil. Dos lados iguales, porque tienen el mismo simbolito, ¿qué va a pasar? Van a tener dos ángulos iguales. Ahora tú dirás, profesor, ¿pero por qué no puede ser el acá también igual a 60? Claro, también puede ser 60. Pero en este caso aquí ya está pues más fácil, porque acá ya tú ya ves que este triángulo es el isósceles que estaba aquí, ¿sí o no? Dos ángulos iguales, dos lados iguales. Entonces no hay nada más que discutir, que estos dos ángulos van a ser iguales. Y ahí está tu resultado. Así que su práctica en domiciliar está muy fácil, por favor resuelvan eso. Y si tienen alguna duda, pues traten de preguntarme en el resto del día, ¿sí? Aunque no lo creo, porque está súper sencillo. Muchas gracias, se cuidan.